con mamíferos. Y una de las cosas que yo creo que toda mi generación se acuerda, porque nos hemos visto algunos de los colegas, otros por desgracia no están con nosotros, pero hemos visto algunos colegas y todos nos acordamos de una cosa que fue fantástica, que fue la parte de la evolución. ¿Cómo evolucionó una aleta a un brazo humano? ¿Cómo pasa del brazo humano? ¿Cómo pasa de la pata delanteras de los mamíferos? ¿Cómo pasa por las alas? ¿Cómo pasa por los reptiles? Hasta la aleta de los peces. Bueno, era una forma de enseñanza que era muy interesante, porque a medida que veíamos los diferentes grupos zoológicos, íbamos viendo siempre cómo estaban aunados a la evolución. Entonces, es muy fácil aprender un grupo si entiendes cómo está representado, cómo ha ido cambiando a través del tiempo hasta llegar, en este caso, a los seres humanos. Eso fue una de las maneras diferentes un poco ya de la forma de impartir la enseñanza que el maestro Martín del Campo tenía diferente a las otras materias que habíamos llevado. Zoología 4 la llevamos precisamente en el octavo ya semestre, es decir, que ya habíamos llevado la mayoría de todas las zoologías anteriores y las botánicas, excepto la última, que la llevábamos también con la maestra Batalla. Entonces, una de las cosas que fue muy importante es esa visión evolutiva de los grupos, en este caso animales. Con el maestro, además, no solamente es esta visión de la parte evolutiva, sino una concepción de la enseñanza. Es decir, enseñanza no solamente información, enseñanza es formación. Y bueno, pues eso nos ayudó muchísimo a muchas generaciones de irnos formando. Y la formación no solamente se aprende en las aulas, sino que se aprende también en este caso con el maestro, fuera de las aulas. En la clase que nos tocó de Historia de la Biología, nos dio un panorama fantástico de la historia de la biología general, pero él se profundizó bastante en toda la parte de la historia de la biología en México. Entonces ahí fue cuando aprendimos a empezar a tener conocimiento de nombres que nunca habíamos tenido, de grandes científicos, y después además él siempre aunaba la parte mexicana actual de toda su ciencia con lo que él llamaba la ciencia que era del pueblo. Y entonces siempre nos relacionaba lo actual con toda la parte de las culturas prehispánicas. De ahí fue cuando empezamos a tener un conocimiento realmente muy interesante y muy importante sobre qué eran las culturas prehispánicas. De esa manera empezamos a descubrir una cantidad por ejemplo, de libros que no se nos había dado nunca en la carrera. Nos empezó a abrir una de las cosas que nos parecen más importantes, que son los códices, es decir, los libros antiguos de México, cosa que nosotros no conocíamos desde el punto de vista de la carrera. Él fue la primera persona que nos habla de códices, que nos explica cómo eran, desde cómo se elaboraban, cómo se hacían, y ahí empieza la parte un poco no botánica, ¿no? De cuáles son las plantas que se obtienen para hacer los códices, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente de la parte animal, porque había códices hechos de pieles de animales, principalmente de conejo y venado, ¿verdad? Entonces, allí empezamos nosotros, esa generación, a ver un mundo un poco diferente. Es decir, a ver un mundo que no solamente era lo actual, sino como lo actual, en el caso de México, se basaba y se fundamentaba en toda una sabiduría y un saber muy lejano, prehispánico. Y entonces yo me acuerdo que nos preguntó un día que cuáles eran las civilizaciones que habíamos podido acercarnos a ella físicamente. Es decir, hoy en día las llamadas ruinas, ¿no? Y entonces me acuerdo que dijimos de algunas, y entonces nos empezó a hacer ciertas preguntas acerca de a dónde habíamos ido. Lo fantástico fue que éramos muy superficiales.
Es decir, que nosotros habíamos ido a las ruinas y que padre de subir a la pirámide del Sol, a la pirámide de Luna, a ver quién llegaba antes, pero nunca nos habíamos puesto a pensar qué significaba, qué era la pirámide del Sol o la pirámide de la Luna para esa cultura que existía. Y después todo ese trabajo inmenso y todo el conocimiento que hay atrás de la pirámide. O sea, uno no puede contar piedritas cerca, ¿no? Entonces, todo ese conocimiento que hoy en día llamaríamos de arquitectura e ingeniería para poder llegar a la formación de esas pirámides. Y después nos enseñó otra cosa que fue muy bonita y que es que uno a veces va y ve los murales y los mira, uy, qué padres colores y que no sé qué, pero otra vez no preguntamos por qué ese mural fue hecho aquí, en esa época. Es decir, no se nos ocurre. ¿Por qué? Porque no nos habían enseñado, ¿no?, a pensar de esta manera tan diferente. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos pareció que fue la formación del maestro Martín del Campo es el preguntarnos muchos el porqué de las cosas. Es decir, por qué las cosas están como están hoy en día y relacionarlas con el pasado. Él decía una cosa que cada vez yo estoy más convencida, y es que no podemos entender el presente si no entendemos el pasado. Y no solamente entenderlos, sino profundizarlo y desenterrarlo. En México el pasado está muy, muy enterrado, tan enterrado como una gran parte de la población no quiere saber nada de él. ¿Sí? Son los grupos étnicos, son los indígenas, y bueno, pues ahí está, ¿no? Pero no es la parte fundamental de una identidad nacional, que la identidad viniera desde esta parte prehispánica. Bueno, eso fue una de las cosas que nos gustó muchísimo en la parte de la formación del maestro. Habiendo cursado con él estas dos materias, yo me acuerdo que, bueno, yo mi tesis la hice sobre hongos macroscópicos con el maestro Teófilo Herrera, muy amigo, por cierto, que se entendían muy bien, y su cosa también de formación y de cultura general. Y entonces, una vez que acabé la carrera, fui a Ann Arbor, Michigan, a estudiar una maestría, y después, cuando regresamos, volví a incorporarme a cursar la maestría en la Facultad de Ciencias. Y entonces pasó una cosa muy curiosa, y era que el maestro Martín del Campo y el maestro Teófilo comían por regla general juntos. Y entonces yo, una vez por semana, que era el jueves, me tocaba quedarme a comer. Entonces, como he sido siempre un poco atrevida, les pregunté si se podía comer con ellos, y me dijeron que sí. Lo cual, bueno, fue abrir un pozo de maravillas, porque nos íbamos una vez por semana, entonces íbamos al comedor de filosofía y letras, pero sobre todo al comedor que había entonces en arquitectura. En arquitectura tenía un comedor bastante grande, bueno, o en el de la Facultad de Ciencias. Y al comer, pues aprendí muchas cosas, muchas. La primera es a disfrutar realmente la comida. No se come biológicamente por mantener el cuerpo, no. Se come lo sabroso, se comen las cosas que gustan. Hay que prepararlas bien, tienen que estar estéticamente lo mejor presentadas posible. Una cantidad de cosas que tenía el maestro Martín del Campo como un gran gourmet. Pero él comía poquito, o sea, era delicado en su forma de comer. Y el maestro Teófilo más o menos, pero yo era muy glotona y comelona. Entonces una de las cosas que rápidamente aprendí es que como dejaban cositas en el plato, yo les decía, ¿yo me puedo comer eso? Sí, claro. El primer día me sentí que me sonrojaba, ¿no? Como una hambrienta. Pero no me importa, tengo mucha hambre, porque me decían que los platitos eran chiquitos. Sí. Y entonces, bueno, el maestro Martín del Campo siempre era que dejaba una mayor cantidad, y pues al principio solo pedía, pero después no, y generosamente siempre me decía, ¿verdad? No, señorita Gisbert, ¿quiere más? Sí. Bueno, entonces tuve fama con ellos dos de muy comelona, hasta la fecha soy comelona. Pero en ese estar conjunto con el maestro Teófilo y el maestro Martín del Campo, hablábamos, yo era la escucha, pero ellos hablaban de cosas que realmente eran fantásticas, porque se hablaba desde música, desde pintura,
se hablaba desde toda la parte, hoy en día llamaríamos etnobotánica, etnozoológica y etnomicológica, como una cosa muy, muy natural en sus quehaceres. Por ejemplo, en la parte de música yo aprendí por primera vez que había las 3 grandes Bs de Alcalá, como dicen los niños en el burro. Y entonces, entonces me decía, ¿pero cómo? ¿Usted no sabe quiénes son las 3 Bs? ¿Las 3 Bs? Pues no. Y entonces me dijo, ¿cómo? Bach, Beethoven y Brahms. Yo sí los conozco. Nunca sabía que eran las 3 grandes Bs. Bueno, entonces me dijo, ¿y tampoco conoce las 3 grandes S? Dije, las 3 grandes S. Entonces porque ahora ya tenía que saber que estaba relacionado, ¿no?, con músicos más o menos de la misma época. Entonces dije, pues no, maestro, tampoco sé. Y dice, bueno, pues a ver, es Schubert, ¿sí?, es Schumann, y bueno, este ya se escapa del siglo XVIII y XIX y va al XX, que es Tchaikovsky, un músico más o menos normal hoy en día, que se considera de los modernos. Es decir, todo eso platicando conmigo. Entonces, yo decía, bueno, es que el maestro sabe de todo. Porque luego tocábamos pintura, no yo, ellos, ¿no? Y entonces tocaban y hablaban de pintura. Y hablaba, por ejemplo, de los impresionistas franceses, de los grandes paisajistas mexicanos, de los grandes muralistas mexicanos. Y bueno, ahí también, dentro de los muralistas, me enseñó muchísimas cosas. Me dijo, nosotros vamos y vemos un cuadro con figuras, vemos colores, formas, y algunas veces vemos movimiento dentro de un cuadro. Pero usted iba a ver los murales, entonces bueno, de esas penas que te dan, ¿no? Pues conocía 2 o 3 murales de Diego Rivera, pero no todos. Y entonces me dijo, pero hay que irlos a ver con otra visión. Entonces, efectivamente, fui al del museo del gran mural, que es una belleza, y que además luego tiene las partes de paneles enfrente, que es el del Palacio Nacional. Y entonces, bueno, pues me empecé a fijar que sí, que había un conocimiento profundo de la historia de México y además de qué, de todo el aprovechamiento de plantas. Y entonces ahí salía, ¿no?, que es el maíz, que es el cacao, que es el hule, y todo eso puesto además con pinturas hermosísimas que no se te olvidan. Por ejemplo, con el hule es fantástico, ¿no?, porque está una persona subida y está haciendo una extensión que abajo tiene para caer el látex. Y entonces, bueno, pues, aunque no supiera a lo mejor en aquel momento mucho de hule, pero sí, eso se te queda. Entonces, aparte, era una enseñanza histórica, una enseñanza, hoy en día diríamos, etnobotánica, ver los murales de los 3 grandes muralistas de México. Entonces me enseñó a pensar, profundizar en por qué, me enseñó a ver, no solo a mirar, sino a mirar y a ver al mismo tiempo. Y después otra cosa que aprendí en aquel momento fue a escuchar cosas que no sabemos, y que eso también es de formación. Mi maestro me enseñó a escuchar. ¿Por qué? Porque era tan impresionante todo lo que sabía y todo lo que nos explicaba, que por regla general el maestro Teófilo y yo estábamos callados. Y claro, cuando alguien contestaba, pues contestaba el maestro Teófilo. Desde luego, yo era ahí totalmente la enófita. No, la mayoría de los casos no podía inclusive opinar mucho. En esas comidas empezamos también, yo sobre todo, a escuchar que el maestro Martín del Campo no solamente sabía de animales, que era como yo tenía la percepción por haber sido mi maestro, ¿no?, de toda la parte de zoología, sino que no, que sabía una gran cantidad de micología y de botánica, para mi gran sorpresa. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos y también se empezó a abrir podríamos decir, un gran libro de conocimiento sobre la botánica. Pero no solamente la botánica en general, sino la botánica directamente relacionada al conocimiento o sabiduría popular. Y entonces, bueno, allí sí
tocó un punto muy importante para mí, y era toda la parte del conocimiento de las etnias, es decir, lo que en general se llama los indígenas de México. Aquí tuve dos influencias muy grandes por el reconocimiento de las etnias. Yo provengo de una etnia, es la etnia catalana, que durante un periodo de la historia de España les prohibieron hablar su lengua, les prohibieron cantar en su lengua, les prohibieron bailar en su lengua. Siempre que la derecha está en el poder, va contra la cultura. Entonces, bueno, mis padres salieron exilados políticos y vinieron a México. Y entonces mi padre siempre fue un gran defensor de ¿qué? De las etnias. Entonces mi padre siempre decía, en México hay que pelear porque todos los grupos étnicos hablen su lengua, si no van a perder su identidad. Tienen que hablar su lengua, tienen que escribir en su lengua y tienen que hacer sus bailes de su lengua, y todo eso hay que ayudar a que permanezca. Entonces, por esa parte tenía esa enseñanza familiar, y por la otra, el maestro Martín del Campo ya me puso mucho más en contacto con la realidad de las etnias mexicanas. Entonces, bueno, pues se hablaba mucho en aquel momento, yo no sé si ustedes saben, después de la Revolución, casi había en las escuelas donde principalmente habitaban los grupos étnicos, escuelas bilingües, y que después poco a poco las fueron eliminando, hasta que hoy en día es una lucha para que les vuelvan a poner escuelas bilingües en muchísimas de las poblaciones. Nosotros vivimos en Chiapas, no donde están los zapatistas, sino nosotros trabajamos en el lado totalmente opuesto, que es con el grupo Zoque, que está casi pegadito a Tabasco, y allí los zoques son muy orgullosos de su lengua y de su forma de ser como zoques. Y entonces, bueno, quisieron una escuela bilingüe. Entonces, bueno, pues allí empezamos una lucha, eso hace 10 años, y hace 3 años tienen ya una escuela bilingüe. Antes de que la escuela bilingüe, ellos estaban tan orgullosos que la gente mayor se juntaban en las tardes en diferentes casas y daban clases a los niños. Y hoy en día nosotros tenemos inclusive uno de los libros publicados que la contraparte es una leyenda que escribe uno de los niños zoques en su lengua. Entonces yo creo que esas cosas, entonces el maestro Martín del Campo tenía una pasión por los grupos étnicos, y una pasión por lo que sabían, una pasión por lo que habían sido y por todo el legado que todavía hoy mantenían. Y bueno, eso, aunado a mi formación familiar, bueno, pues me hizo una gran defensora y luchadora a favor de las etnias de México. Yo creo que si él no hubiera tenido esta pasión por las etnias mexicanas, y lo hubiera hecho, porque no solamente fueron los murales, también otra cosa que me enseñó fue ir a los museos y no ver nada más, hay que dejarlo tan bonito, o ay, mira esta casolita, qué linda. No. ¿De qué colores? Entonces aprendí muchas cosas, que muchas eran hechas con ¿qué? Con pigmentos vegetales, otras con pigmentos minerales, etc. ¿sí? Pero entonces empecé a ver la diferencia de colores, ¿sí? Y cómo se aprovechaban todos los pigmentos para poder pintar tanto los murales como toda la parte de la alfarería. Entonces realmente ese fue otro gran hallazgo de no solamente mirar, sino también entender en un momento dado por qué eran esos pigmentos. Entonces, ¿qué es lo que ahí ves? La diversidad de pigmentos que se usaban en el México prehispánico, que se siguen usando actualmente, pero además que lo relacionamos con la vegetación posible en diferentes lugares de la República. No usaban los mismos pigmentos la cultura de Colima que la que usaban, por ejemplo, los celtales en Chiapas, ¿no? ¿Sí? Y en cambio, en toda la parte de la meseta, donde llegan una confluencia enorme de muchísimos pigmentos, como decíamos antes, por el gran imperio, ¿qué es lo que hay? Pues una diversidad de colores impresionantes. Entonces, bueno, todas esas cosas que parece que uno no las toma en cuenta, bueno, esas fueron las que me ayudó muchísimo el maestro Martín del Campo. Otra de las cosas que me parece que también influyó muchísimo en nosotros era
una cosa que creo que es muy difícil. Yo lo comentaba el otro día con mis alumnos de botánica de aquí de la facultad. Pedimos respeto al otro. Es una cosa que nos sale muy rápida de decir, ¿no? Hay que tener respeto al otro. Pero que realmente sintamos ese respeto al otro, a su cultura, y reivindicar su cultura, no nos es fácil. Nos han machacado desde que nacemos, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, inclusive en la carrera. Nos machacan, excepto casos como el del maestro Martín del Campo, que toda esa cultura, ¿sí?, es una cultura pues ya del pasado y que no tiene ninguna importancia ni repercusión en lo actual. Entonces, bueno, pues esa es otra parte que yo creo de la formación del maestro. Después entré como ayudante en la Facultad de Ciencias y de las prácticas que entonces los maestros tenían, eran bastante grandes los grupos, y los maestros tenían de 1 a 2 ayudantes. Entonces entré como ayudante y estábamos de ayudante en la facultad con Francisco Medrano, para nosotros Pachito. Y entonces, bueno, pues resultó que el maestro Martín del Campo, como tenía esa visión, quería hacer para la enseñanza un museo. Y entonces dijo que si queríamos, si yo quería ir a trabajar con él, yo dije rápidamente que sí, porque nuestro jefe, la jefa de laboratorios, no nos quería mucho. Bueno, no nos quería mucho, ¿no? Sobre todo a la gente que no aceptaba muchas de las cosas que ella decía. Y entonces el maestro Martín del Campo estaba muy preocupado por Panchito, porque decía que él tenía una gran cabeza para estudiar y para trabajar en biología. Y en ese momento Panchito se ayudaba a ganarse la vida boxeando. Y entonces el maestro dijo que no, que porque un golpe le podía deformar, que solo tenía un golpe le podía deformar la cabeza, y que de ninguna manera, que había que rescatarlo para que entrara con nosotros a esta idea que él tenía de hacer un museo de zoología para la enseñanza dentro de la Facultad de Ciencias. Hablo de la antigua Facultad de Ciencias, o sea, no de esta donde estamos hoy. Y bueno, pues lo logró, porque además esa era otra de las cosas del maestro, era muy perseverante, muy perseverante. Entonces, y así fue como Panchito y yo nos juntamos en la Facultad de Ciencias con el maestro Martín del Campo. Y ahí, bueno, pues hicimos muchos proyectos y proyectos que, bueno, nunca se llevaron, por desgracia, a la práctica, pero estuvimos 2 años juntos, trabajando con muchas ganas, con muchas ideas nuevas, para hacer una cosa que fuera también así como su forma de enseñanza, fuera esta cosa del museo, incluirlo dentro de la parte de la educación, en la parte de zoología. Y después, bueno, pues teníamos grandes ideas de cómo adjuntar toda la parte de botánica. En ese tiempo ya Panchito ya tenía toda la idea de la parte botánica, y yo para ese tiempo ya empezaba a irme a la parte de etnobotánica. Bueno, pues esto es en cuanto al maestro en la formación directa nuestra. Y yo creo que tuvimos una gran suerte esas generaciones, porque yo lo que veo que hoy en día más que nada se informa, ¿no?, pero no se forma. Y es más, si uno tiene ideas de formar, como que choca. O sea, los estudiantes no están preparados para la formación, como que estás invadiendo un campo donde no deberías invadir, ¿no? O invades un campo que en lugar de aceptar no es ignorante, ¿no?, y que puedes dejar esa ignorancia, molesta porque te enseñan que eres ignorante, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una parte. La otra parte ahora que veríamos es esta animal. Bueno, es el maestro Martín del Campo, que es una pequeña semblanza después de todo lo que he hablado. Y aquí lo que quiero es que yo les mencione el libro de Martín de la Cruz. Martín de la Cruz fue un gran tlacuilo, médico tradicional, que era de origen xochimilca, y empezó a hacer un libro que luego se llamó, bueno, lo llamamos códice, aunque es un códice que es de 1535, es decir, ya pasa la parte de lo que llamamos códice post-hispánicos o post-fortesianos.
¿sí? Es decir, no son de los códices prehispánicos. Y entonces, dentro de este libro, que es de Martín de la Cruz, fue traducido todo su conocimiento por Badianos, por Juan Badianos. Juan Badianos fue el traductor. Él estaba en la escuela de Tlatelolco, donde se les enseñaba en aquel momento el castellano, como se decía entonces, el náhuatl y el latín. Y todo se tenía que traducir al latín porque era la lengua culta del momento. Entonces, Juan Badianos traduce toda la información que da Martín de la Cruz sobre cada una de las plantas que forman este gran libro que se conoce hoy en día con este nombre, bueno, desde que se escribió. Y lo que fue muy interesante, antes el gobierno se interesaba por algunas cosas culturales, cosa que, bueno, todo eso ha dejado de ser, y entonces el primero que hace el facsímil de este códice, que estaba en el Vaticano, estaba deposado en el Vaticano, es el Instituto Mexicano de Seguro Social, y saca el primer facsímil que conocemos en México. Después, cuando vino el Papa Pablo II, cuando vino el Papa Pablo II, lo donó al pueblo de México, y hoy en día está en el instituto, en el Museo de Antropología e Historia, en la sección de códices. O sea que hoy en día esto retornó a México. Bueno, aquí tenemos dos plantas de las cuales además habíamos hablado con el maestro Martín del Campo. Y por eso de todas las láminas escogí estas, porque aquí tenemos el ayote, que se transformó en ayote o ayopote, ¿sí? Que es que la flor y, aquí se ven clarísimamente sus vainas, ¿sí? ¿De qué? De una que antes llamábamos leguminosa, o le llaman fabácea, pero que era muy comida por dos cosas, muy conocida por dos cosas. Uno, porque se hacía la parte de las vainas que llamamos legumbres como alimento cuando eran tiernas, cuando eran secas la semilla son los frijoles, los famosos ayopotes hoy en día, que se llaman, pero además se comía y se come la flor. Y entonces eso sí que nos llamó a mí en personal muchísimo la atención, porque, bueno, de la cultura que yo venía se comía nada más con la alcachofa, la brócoli, la coliflor, o sea, pocas flores. Pero ya en México aprendí a comer, bueno, pues algunas flores. La más común, que fue la flor de Caracas, ¿verdad? Además en quesadilla. Y bueno, aquí, esto que es una maravilla de color, entonces el maestro Martín del Campo dijo, lo mejor es revuelta con huevo, porque se da el amarillo con el rojo, y es un platillo precioso. Bueno, pues la primera vez que tuvimos oportunidad de poder tener flor de ayopote, pues hicimos el ayopote revuelto con huevo. Pero esto es muy importante, porque fíjense, y aquí es donde yo no veo esa reivindicación de las culturas prehispánicas, a que llegó a transformar lenguas. Hay cantidad de palabras de origen náhuatl que se encuentran en cantidad de lenguas. Una de ellas es el ayopote. Pasa a España, de España pasa a Francia. Pero ya deformado, o sea, ya no se llama ayopote, sino ayopote. Y entra a Francia y se transforma en agito. ¿Usted sabe qué quiere decir agito en francés? Quiere decir frijoles. Y hoy en día el platillo nacional de Francia, bueno, desde hace muchísimo, ¿sí? Ahora 400 años, el platillo principal, ¿sí? Que es el cassoulet, resulta que su elemento principal es la semilla del ayopote. Y entonces si uno busca en el diccionario abico, dice palabra de origen mexicano. Es decir, tuvo tal fuerza, en este caso la domesticación de plantas, que estos nombres pasaron a otras lenguas. Fíjense si eran importantes. Cuando hablamos de domesticación de plantas y animales, no, claro, lo decimos muy fácil. Es una cosa muy, muy lenta, muy difícil, con una gran observación, un gran cuidado, para poder llegar a decir que es un cultivo, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos el ayopotli, que me acordé del maestro Martín del Campo, que se hacía con huevo.
y en uno de los libros que nosotros tenemos, bueno, preguntamos cómo lo comían, en este caso en la zona Zoque, de Chiapas, y efectivamente se come principalmente la flor con huevo. Y después pasamos aquí a otra planta, que es el Toloachi Xochitl, que es lo que se transformó en México en la palabra Toloache, y que aquí, nada menos, tú puedes decir género, no especie, pero género sí. Claro, es una ratul, ¿sí? O sea, puedes decir el género. ¿Por qué? Porque la observación de Martín de la Cruz era tan profunda y exacta que dibuja las hojas exactamente como son y como las podemos ver hoy en día. Los pétalos, cómo el fruto va cambiando de esférico, luego cómo se va cubriendo de pequeñas espinas. Y después cómo se abre y tiene las semillas. Es decir, y esto, todos ustedes, bueno, es una datura extremonia, pero bueno, no les dice nada, pero el Toloache seguramente todo el mundo ha oído hablar de Toloache. Bueno, ya ves que dicen que cuando una persona tiene enamorada a la otra, le dan Toloache, ¿no? Y entonces se enamoran. Lo que sí es cierto es que no sé si es que tiene una cantidad de alcaloides impresionantes, ¿no? Y entonces se dice que se vuelven mansas las personas y que siguen al enamorado o a la enamorada, ¿sí? Pero la verdad es que ellos sabían perfectamente bien que esto no lo llamaban alcaloides, pero que esto sí tenían sustancias porque ellos las usaban para ciertas enfermedades, que ellos llamaban entonces, igual que ahora, enfermedades no naturales, que eran enfermedades que hoy llamaríamos como psíquicas, ¿sí? Entonces, esto es también otra planta de la cual el maestro nos reíamos mucho de Toloache. Bueno, aquí tenemos que el maestro Martín del Campo, en el capítulo 4 de este libro, que es la gran farmacopea, o la primera farmacopea que existe en México, le escribe sobre todo esto. Ahora lo vamos a pasar al siguiente porque esto nada más para enseñarles. En el capítulo 4 dice la zoología del códice por el maestro Martín del Campo. Son raros los casos en que los animales intervinieron primordialmente en la preparación de medicamentos. Es decir, eso es otra cosa que también hablábamos mucho, que él siempre decía que en la preparación de medicamentos se había siempre ido mucho más las culturas mexicas por la parte de las plantas. Casi siempre fueron ingredientes complementarios de las plantas. Una excepción fue el uso de la cola de tlacuache, que Panchito nos acaba de explicar, que era utilizado como estimulante de las contracciones uterinas. La medicina prehispánica de México utilizó diversos órganos de diferentes tipos de animales, así como los líquidos procedentes de sus cuerpos y aún las concreciones formadas en el interior de algunas vísceras. Con frecuencia le dio ser mágico el sentido en que fueron empleados los ingredientes de origen animal, principalmente cuando se les asociaba con productos vegetales de reconocida actividad que, por sí mismo, podían provocar un efecto curativo. Sospechamos una intención mágica en la recomendación de utilizar animales blancos, seguramente por los casos de albinismo. Eso se relaciona muy bien también con lo que nos explicó Panchito. Dice, en este códice son mencionados, por ejemplo, o sea, en el códice de los Badianos, el conejo blanco, que debió ser albino, pues el único blanco entre los conejos es el de la cría doméstica, que fue introducido al país durante la dominación española. El Iztac epatl, o zorrillo blanco, ¿sí? El Iztac ocelotl, o un ocelote, que podría ser el jaguar también blanco, y la zorra blanca. Aquí me quiero nada más un momento explicarles algo que también nos ayudó muchísimo. Él siempre dijo que todos los nombres de origen náhuatl tenían un sentido de ser, y que era un poco además una nomenclatura que casi siempre de las plantas coincidía con alguno de los elementos, ya fueran analogías con otras plantas o animales, ya fueran homologías con plantas o animales, o fueran descripciones de lugares. Por ejemplo, cuando hablaban que están creciendo sobre Tepetatle, hablan la palabra Tepetl, ¿no? Y entonces que cada uno de los nombres se tenía que estudiar mucho, porque nos estaban diciendo cosas. Aquí al decir el Iztac, ¿qué nos está diciendo? Blanco.
¿sí? Entonces que teníamos que poner mucha atención en toda la parte de la descripción de la nomenclatura náhuatl. Y la otra cosa que también era muy interesante es que nos dijo que había 3 radicales, que era muy fácil en diferenciar. Cuando decían, había una palabra que decía kilitl, que tenía el radical kilitl, que lo hemos traducido como kelitl, ¿qué quiere decir? Que la podíamos comer sin ninguna precaución, porque era una planta probada por miles de años en el consumo de la alimentación, sobre todo de los grupos náhuatl. Y la otra era que decía xiuitl, que quiere decir hierba, y entonces esa no, porque podía ser una mala hierba, ¿no? Y la otra era la palabra, el radical, que denota la parte de la medicina. Que denota la parte de la medicina, que es pastl, o pastl. Y entonces que si veíamos también ese radical, la planta la podíamos utilizar de una manera para un remedio sin que pudiera producir ningún mal. Entonces eso también fue otra de las grandes enseñanzas. Y ver además que ya desde esos tiempos, que son cientos o miles de años, ya había que una nomenclatura y un comienzo de ¿qué? De clasificación de las plantas. Un ejemplo que también nos daba mucho el maestro Martín del Campo, que nos ahora damos a nuestros estudiantes, pero aprendido de él, es precisamente el cempasúchil. El cempasúchil, dicho cempasúchil o de diferentes maneras, que es el famoso Tagetes erecta, que es la planta por excelencia ritual ya de todo México, pero sobre todo de la cosmovisión náhuatl. Bueno, pues quiere decir que exactamente 20, exactamente, flor y 20 flores. ¿Dónde la puso? Muchísimos años después, muchísimos, Linneo, en el grupo de las plantas que se llaman composite, es decir, plantas compuestas. Pero esto ya se sabía, si lo habían ya reivindicado con su nombre desde hace cientos de años. Entonces, todo eso, bueno, pues nos hizo cada vez más tener este sentimiento que él tenía de gran admiración por estas sabidurías. Y se llama a sí mismo la atención el frecuente uso de las piedrecitas procedentes de la molleja de diversas aves, así como de las concreciones intraviscerales ya mencionadas, y por último, el de las perlas, tanto blancas como coloridas. Es decir, aquí toda esta parte de la cosmovisión que él toma muy en cuenta, no solamente el puro uso, o sea, toda la parte simbólica. Ciertas partes duras, huesos por ejemplo, formaron a menudo parte de las recetas, lo mismo que los paneros, plumas, pelos, cuernos y uñas ahogadas. Pero la parte más acreditada, las partes más acreditadas, admitidas sus supuestas virtudes curativas, fueron los órganos blandos, cerebro, corazón, hígado, músculos, etc. La nómina de los animales con propiedades medicamentosas no es muy extensa en el Códice de Martín de la Cruz. Una visita a los comercios de herbolaria en nuestros mercados nos convence de que aún en nuestros días y en plena metrópoli se expende una mayor variedad de animales supuestamente medicinales, y esto es, a no dudarlo, una herencia menguada, o sea, disminuida, de la antigua farmacia indígena. Yo creo que esto, que es otra cosa que les quería comentar, es lo de ir a los mercados o comercios herbolarios y poner atención a lo que tienen. Yo me acuerdo que en los mercados, según en cuáles, no el mercado de Sonora, que todo es para plantas medicinales, sino en otros mercados donde hay diferentes tipos de mercancías, sobre todo verduras, frutas, carnicería, pollería, etc. Casi siempre hay, pero muy reducido, una parte donde se expenden plantas medicinales. Y bueno, pues uno pasaba por allí y un poco era lo antiguo, ¿no? Los tecitos de las abuelitas. Nunca uno paraba en atención qué es lo que vendían, cómo lo vendían y qué sabían ellos, si era directa su información
que hoy en día hacemos estudios de esos, si directa su información sobre las plantas que venden o las compran en ciertos lugares o ciertos mercados, y ellos son ya una información de segunda mano. Entonces, bueno, pues todo eso también fue una gran apertura, la de los mercados, y hoy en el Novo Talita trabajamos bastante en los mercados. Por último, o por ultimito, ¿no? O antes de último, quisiera comentar que maestros como Martín del Campo y, en ese caso también conjuntamente con el maestro Teófilo Herrera, han sido para nosotros, por lo menos para nuestras generaciones, realmente informadores increíbles, nos dieron grandes informaciones, pero sobre todo nos formaron a pensar, nos formaron a deducir, nos enseñaron a inducir, o sea, una cantidad de cosas que nos han sido indispensables para el día de mañana en nuestra carrera, y que lo hicieron además de una manera tan sencilla, de una manera tan normal como eran ellos. Otra cosa que también quiero destacar del maestro Martín del Campo, como ya hablaron de ustedes cuando yo decía lo de Panchito, era de una sensibilidad impresionante, una persona sumamente sensible. Es decir, que cuando uno hablaba con él, yo a veces soy un poco bruta para hablar, ya saben, la cuenta, por la lección directa, ¿no? Con él me daba a veces cosa, porque él era tan delicado para su forma de expresar, además con ese vocabulario tan extenso, tan diverso, que la verdad, que a veces a uno como que se encogía y entonces uno hasta empezaba a hablar peor, ¿no? Más golpeado. Entonces, una de las cosas que sí aprendimos también, otra cosa que nos decía siempre, era relacionado al vocabulario, era leer. Decía mucho, tienen que leer. Y entonces, por ejemplo, en las comidas estas, me preguntaba, ¿ya leíste La región más transparente de Carlos Fuentes? No, todavía no. Pero bueno, nos decía que la forma de expresarse, una de las maneras que ayudaba más a la expresión y a escribir, era la lectura. Y entonces nos decía, pero no lean cosas nada más de biología, no. Tienen que leer la literatura, no se crean que se quedaba en la mexicana, no, tienen que leer la literatura universal, tienen que estar enterados. Entonces me acuerdo que inclusive que hubo un poeta famosísimo norteamericano, Whitman, que tenía unas poesías preciosas, entonces también nos preguntaba desde poetas norteamericanos, mexicanos, suramericanos, entonces europeos, y en esa forma un poco también le agradecemos que nos haya ayudado en la parte de expresarnos, tanto oralmente como por escrito. También le debemos a él mucho de esa formación, porque era parte de una sensibilidad impresionante, un gran erudito. Muchas gracias. Simplemente felicitar a los dos ponentes. Realmente yo solamente pude tomar una clase con él y me hace recordar casi 30 años atrás. Y realmente sí, realmente para quienes tuvimos la fortuna de por lo menos haber tomado una clase con él, pues sí es recordar a este personaje. Ahorita lo único que me hizo recordar es que apantallé a unos brasileños diciendo la palabra con la que llegaba cuando se nos explicaba cómo era el náhuatl, aglutinante y coincidente. Atoya, Michnaka, Monshotki. Todavía la recuerdo. ¿Algún otro comentario? Les da envidia que no me anteriores maestros. No se atreven a decirme. Muchas gracias.